Damas y caballeros, muy buenas noches, bienvenidos a Fútbol Picante desde casa. Le damos la bienvenida a nombre de José Ramón Fernández, también Jorge Pietrasanta y José Luis Higuera, que lo vamos a estar acompañando hoy con temas muy interesantes. Tenemos una muy buena entrevista con el entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui. Habla del fútbol mexicano y del jugador mexicano y de otros temas. Lo entrevista José Luis Higuera. Muy buena charla. Planteamos el todavía hipotético regreso del fútbol mexicano de acuerdo con la información que han vertido esta mañana las autoridades mexicanas. Vamos a hablar de ese tema. Sin taquilla, sin venta de insumos en los estadios y con una sensible reducción en los ingresos por derechos de televisión, el fútbol mexicano alista una regulación en términos económicos. Se habla de un tope salarial, se habla de un tope presupuestal por equipo. Tema interesante. Y la MLS tiene un plan para concentrar a los 26 equipos en Orlando y reiniciar actividades. Le preguntamos si sería eso posible, hacerlo en el fútbol mexicano con alguna de las ciudades que hoy el presidente del país ha nombrado como ciudades donde existe la seguridad de que se pueda hacer un evento, en este caso un evento futbolístico, sin público, por supuesto. Bueno, en un instante más saludamos a nuestros compañeros. Vamos a ir ahora con la entrevista de Julen Lopetegui, la charla que tiene José Luis Higuera con el actual entrenador del equipo del Sevilla. Hay que recordar que Lopetegui dirigió al Real Madrid, no con mucha fortuna, y Lopetegui fue parte de aquel escándalo que envolvió a la selección de España a unas horas de comenzar el Campeonato Mundial de Rusia 2018, que le costó el puesto de la selección roja. Julen Lopetegui, un hombre que estuvo, ya lo dirá en la conversación con José Luis, muy cerca de venir al fútbol mexicano con las Chivas Rayadas del Guadalajara. Lo escuchamos, lo vemos. Estoy seguro que ningún director técnico europeo, con tu trayectoria aparte, que estás en el top 5, han dirigido al jugador mexicano. Entonces creo que eres una autoridad, una voz autorizada para hablar del jugador mexicano, que es un tema que acá en México, ¿por qué no sale? Por su costo, por su mentalidad. Entrando en materia, Julen, ¿qué opinas del jugador mexicano? Tú que lo has tenido, que lo has hasta seleccionado para traerlo, ¿no? Sobre todo por el Porto, ¿no? Sí, bueno, yo el primer contacto que tengo con jugadores mexicanos de dirigirlos es en el Porto. De enfrentarme a ellos es previamente en las selecciones inferiores de las categorías españolas, el Mundial Sub-20, por ejemplo, jugamos en Turquía contra la selección Sub-20 mexicana, que la eliminamos en octavos, creo recordar, que es la selección de Corona, precisamente, donde estaba Corona y algunos otros jugadores buenos. Y siempre he tenido una opinión muy alta. Me acuerdo en aquella época que nos llamaba la atención lo bien que trabajaba el fútbol base mexicano, es decir, hasta la época incluso que fueron campeones olímpicos. O sea, había una serie de generaciones que teníamos, además yo hablaba mucho en aquella época con la Federación Mexicana, me contaban un poco cómo de alguna manera imponían, entre comillas, el criterio de la selección para poder tener mucho tiempo a los jugadores en la selección, etcétera. Y eso hacía que prácticamente el comportamiento de las selecciones fuera muy parecido, muy semejante a lo que era un equipo, ¿no? Una ventaja competitiva importante. Y eso hizo, yo creo, que se presentara el futbolista mexicano en la sociedad futbolística mundial de una manera brillante. Ahora, aplicando al jugador mexicano que has tenido, que en su momento el análisis con Chivas fue importante, ¿cómo definirías al jugador mexicano? Con similitudes. O sea, ¿lo ves muy similar al jugador español? Pequeño, delgado, rápido. Jugadores técnicamente bien dotados en general, jugadores ligeros. Prototipo de jugador para mí mexicano es, por ejemplo, el Corona. Es una de mis debilidades. Me parece un futbolista extraordinario. Jugador con mucho talento, con una capacidad de control del juego y de las situaciones ofensivas muy alta. Con una velocidad de gestión y de gesticular importante. Jugadores, además, los que yo he tenido, creo que en jugadores al menos he tenido la suerte, recuerdo a Layún, recuerdo a Herrera, sí. Recuerdo jugadores muy profesionales, sí. con unas grandes profesionales, sí. con unas grandes ganas. En definitiva, creo que jugadores muy profesionales, muy preparados para la evolución. Entonces, con unas grandes ansias, los que vienen a Europa, de triunfar. Yo sí eso lo he percibido, ¿no? Tecatito Corona se ha quedado, ¿no? Lo que tú mencionas, un jugador... Yo creo que no, ¿eh? Lo describes... yo lo cogería con los brazos abiertos, ¿eh? Sí, pero no. Lo que te quiero decir es que no logra salir del Porto. ¿Ahí crees que es dinero?
Hombre, es que no lo va a salir porque ¿Por qué no? por el Porto imagino que pedirá muchísimo dinero por él, pero ha sido, para mí este año, yo creo que está siendo de los mejores jugadores de la Liga de Portugal los 2 últimos años. Y si me preguntas a mí personalmente si yo lo tendría en mi equipo, te digo sí con rotundidad. O sea, me encanta. Y ahora quiero empatar el costo. El futbolista mexicano tiene, tú sabes que la Liga Mexicana, y la conoces por lo menos porque estuvimos platicando, tiene un problema que es poderosa. Económicamente no es una liga débil, ¿no? Lo cual no necesariamente debe vender jugadores o a cualquier precio. ¿Tú crees que el jugador mexicano lamentablemente se le pone un precio muy alto, por lo cual no puede salir? O sea, su costo-beneficio es un poco desproporcionado. A ver, eso también yo creo que va en relación a que la Liga Mexicana es una liga importante. Una Sí. liga que tiene ya unos costes altos, unos salarios altos, con lo cual no es lo mismo, entre comillas, pescar en la Liga Argentina que en la Liga Mexicana. Sí. Entonces le afecta al jugador, ¿no? Porque un jugador que debía costar 3, 4 millones de dólares lo quieren vender en 10. Y ahí no es tan sencillo en Europa, ¿no? Puede pasar. Pero seguramente también la propia competitividad de la Liga Mexicana haga que el equipo europeo que quiera fichar un futbolista se fíe más del rendimiento de ese jugador en esa liga que en otra liga. Porque yo, por ejemplo, creo que la Liga Mexicana está a un nivel muy alto. Es decir, después de la Liga Europea, me parece que es la liga más importante después de las ligas europeas. Eso quisiera yo conectar. ¿En qué lugar la pones? ¿En las primeras 15, en las primeras 10? Para ti, en tu perfil, en lo que a ti te gusta, ¿en qué lugar la pones? ¿En las primeras 10? No tengo pensado un ranking, pero yo, quitando las importantes de Europa, las 5 o 6 importantes de Europa, yo creo que la Liga Mexicana puede competir perfectamente con el resto de ligas. Además, tengo la impresión por los amigos que han ido allí a entrenar y cómo está organizada, que también la propia infraestructura de la competición, sí, la actitud de la gente en los estadios, cómo todo lo que rodea el mundo de la comunicación en el fútbol en México hace que la relevancia de la Liga Mexicana sea alta. Yo cada vez que voy a México me quedo... Realmente todos los canales están llenos de programas de televisión de la Liga Mexicana. Bueno, las palabras de Julen Lopetegui, aquí lo tenemos, la hoja de servicio. Debutó en el 2003 con el Rayo Vallecano, ha dirigido 4 clubes, entre ellos el Porto, el Real Madrid, el Sevilla, técnico de la selección española 2016 a 2018, y también dirigió a selecciones españolas con límite de edad, sub-19 y sub-21. Ahora sí, estamos listos para saludar a nuestros compañeros, a José Ramón, a Jorge Pietrasanta, a José Luis Higuera. Y José Ramón, empezaría preguntándote qué opinas de las palabras de Julen Lopetegui, un hombre que sin duda tiene voz, tiene autoridad para poder decirnos dónde está el fútbol mexicano y dónde podría estar el futbolista mexicano también. Sí, Lopetegui, efectivamente, como lo decía él en la entrevista que le hacía José Luis Higuera, es un técnico que, bueno, fue portero del Atlético de Bilbao, de ahí salió y se hizo técnico en el Rayo Vallecano y fue creciendo hasta llegar a la selección española. La calificó invicto al Mundial de Fútbol y 2 días antes tuvo el problema con el Real Madrid, que lo había fichado, y con Perales, el presidente de la Federación Española, no Perales, no me acuerdo cómo se pida, pero que finalmente acabó con la carrera de Lopetegui en la selección española y acabó con la selección Rubiales, y acabó acabó con la participación de España en el Mundial de Fútbol. Quedó a la deriva en un capricho de Rubiales, que podía haber aguantado un poco, o un capricho también del Real Madrid o de Lopetegui, de los 3 en conjunto. Conoce muy bien al futbolista mexicano porque lo estuvo en el Porto, como los dijo él, Corona, Herrera, entre otros jugadores de trascendencia mexicana, y ahora tiene el Sevilla, o tenía el Sevilla, jugadores mexicanos. Chicharito. Los mexicanos están en el Betis, Guardado y... Bueno, Chicharito lo llevó él también. Chicharito, sí. Bueno, llevó al Chicharito para que presionara al holandés Luc de Jong, y Luc de Jong empezó a hacer goles. Chicharito no hizo goles, y no ha hecho goles porque regresó, vino la pandemia aquí y no ha jugado. Pero sí, Lopetegui conoce muy bien al futbolista mexicano, sobre todo desde la época del Porto. No sé qué tan empapado esté de la Liga Mexicana, seguramente lo he platicado porque fue uno de los posibles técnicos que quería el Guadalajara, o que quería Higuera para el Guadalajara, y por eso lo conoce y puede hablar con él. Pero
Lopetegui es un tipo serio que trabaja bien y tiene el Sevilla colocado en ese momento en el tercer lugar de la Liga Española. Sí, sí, sí. Jorge Petras. Sí, sí, sí. Jorge Petrasantes, ¿hubieras visto bien a Lopetegui dirigiendo a las Chivas a pesar de que los técnicos españoles, como alguien decía por ahí, no han tenido resultados muy importantes o muy trascendentes en el fútbol mexicano? Hola David, un saludo para todos. Me hubiera encantado verlo dirigir en México, no sé tanto al Guadalajara, ¿no? Por esta peculiaridad que tiene Chivas de jugar con puros mexicanos, que tendría igual que conocer un poco más a fondo lo que era la liga, pero sin duda un jugador muy interesante para tenerlo en cualquier equipo por los lugares en donde ha dirigido, porque como bien dice José Ramón, su trabajo con la selección de España en categorías inferiores, inclusive con la mayor, fue muy bueno. Ya después vino el problema. Yo estoy convencido de que si Lopetegui hubiera dirigido la Copa del Mundo de Rusia, le hubiera ido muy bien a esa selección española. Desafortunadamente se tomaron esas decisiones. Pero te digo, no sé tanto al Guadalajara, pero en cualquier momento me encantaría ver a Julen Lopetegui dirigiendo en México. José Luis Higuera, tú que lo conoces bien, que has tenido oportunidad de entablar incluso, según me has dicho también, tener una cercanía con él, una amistad, algo más de lo que conocemos del entrenador. ¿Cuál es la mayor virtud que tiene Julen Lopetegui? Y por supuesto, bienvenido a Fútbol Picante, José Luis. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Mira, David, tiene para mí dos muy, muy fuertes. Es muy profesional, está totalmente entregado a su profesión. En la hora que lo evaluamos, él diseñó inclusive la pretemporada de Chivas. Creo que la presentación que se nos hizo a Mauri y a un servidor, la más profesional fue la de él. Le entra muy bien al jugador, tiene un diálogo con el jugador extremadamente bueno. Entonces te diría que son las dos peculiaridades, lo cual pues veníamos de un técnico que tenía eso con Matías Almeida, ¿no? Entonces creo que esa es la mayor virtud de este Julen. Y hace poco escuchábamos, José Luis, también a Monchi, el director deportivo, el hombre que está por encima de Lopetegui también en el Sevilla, y hablaba del lugar que tiene el fútbol mexicano, que decía que para el Sevilla está fuera de las 10 mejores ligas del mundo. ¿Coincide más o menos lo que piensa Lopetegui con lo que piensa también Monchi? No, lo que pasa es que creo que Monchi hace un análisis pegado a selecciones. Yo vi esa entrevista y creo que no es muy acertada por cómo él la estructura y la ubica. Que de hecho pronto hablaré con él porque también lo conozco bien, pero no, difiere mucho. Si te fijas lo que habla Julen la pone prácticamente entre las primeras 10, y Julen sí obviamente conoció mucho más la liga porque le acercamos muchos temas y estuvo casi un año dándole seguimiento a la liga. Creo que, y Julen le gusta el jugador mexicano, creo que no empatan mucho en ciertos conceptos. O sea, a Monchi tampoco el jugador mexicano creas que le gusta tanto, a Julen sí le gusta mucho. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresando a la pausa, escuchamos la segunda parte de la entrevista de José Luis Higuera con Julen Lopetegui. Habla específicamente del momento en que fue tentado para venir a México con las Chivas Rayadas del Guadalajara. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, Macías, que bien o mal yo creo que ubicas bien al jugador Sí, de Macías. ¿Tú crees que pensar en un precio de 12 millones de euros un chico joven es algo que pone mucha presión al club europeo de llevar un chico tan joven en esos precios? No había jugado mucho, sé que en León supiste un año, pero ahí es donde se desproporciona y en donde se le complica a un jugador como Macías encontrar un club que esté dispuesto a pagar 12 millones de euros y asumir ese riesgo. Es cierto que ese problema no es solamente de un jugador mexicano, también lo hemos podido tener nosotros con otros jugadores. Los precios de los chicos que llevan a sus espaldas al final son un lastre muchas veces, porque el justificar eso a corto plazo a veces no existe. En un medio largo plazo seguramente pueda existir. Por eso resultan mucho más reconfortables las situaciones más naturales, ¿no? Los grandes fichajes con jugadores que todavía no han explotado ni han consolidado sus condiciones siempre son un riesgo mayor, evidentemente, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que el mundo económico del fútbol va a ajustarse un poco a la realidad de lo que va a vivir el mundo. Oye, por último, el tema del jugador mexicano. En tema de mentalidad, ¿cómo ves? Tuviste al Chicharito, que sabes que son los jugadores que se distinguen en México por su mentalidad, que ya tiene otra edad, por supuesto,
Lo agarraste ya, no sé si en su parte final, pero bueno, yo creo que ya en un punto, no el mismo Chicharito de hace 3, 4 años, ¿no? ¿Qué ves de la mentalidad del jugador mexicano, del jugador mexicano, Julen? Bueno, yo la mentalidad, antes te hablaba por ejemplo, la mentalidad de Herrera es fantástica, la de Miguel Layún también era buenísima, la de Corona, Reyes, con unas condiciones técnicas muy buenas, quizá le faltó ubicarse realmente en una posición de central de una manera un poco más contundente, porque jugaba muy bien al fútbol, faltaba un pelín de contundencia en la posición de central y andaba a medias entre medio centro y central, pero un chico también fantástico. Y luego Chicharito ha sido un jugador que cuando vino con nosotros vino realmente haciendo cesiones económicas importantes, donde realmente nos mostraba muchas ganas por ayudarnos y vino con esa intención. Pero claro, evidentemente está la competitividad. La competitividad luego hay que aceptarla y él estaba en ese escenario donde seguramente al principio tuvo más opciones de las que tuvo, o las opciones que consideramos que tenía que tener, y luego pues la competitividad del propio puesto pues le llevó a jugar un poquito menos, y en ese escenario a él le aparece una oferta muy importante de los Ángeles Galaxy, donde él me dice: mister, no puedo decir que no, es una oportunidad, y digo, bueno, es una decisión tuya personal, ya es una decisión ya tuya, y nosotros respetamos la decisión, pero el comportamiento de él, mientras estuvo con nosotros, fue impoluto, en los entrenamientos. Sí, es un chico muy profesional. Sus reacciones cuando no jugaba, un chico muy inteligente, y además yo creo que él aquí nos hubiera seguido ayudando seguro en toda la segunda vuelta, pero claro, muchas veces los chicos ayudarles parece que es jugar todos los partidos, y no es así. Un jugador puede ser decisivo jugando 22 partidos y siendo decisivo, ¿no? Las temporadas son muy altas, muy largas, hay espacio para todos, y el Chicharro, si se hubiera quedado aquí, hubiera tenido sus oportunidades como las tuvo seguramente, ¿no? Pero él decide coger otro camino y le deseamos la mayor de las suertes en su nuevo reto, claro. Es una gran persona, un luchador incansable, sí. Contagia, el Chicharito contagia esa diversión por el fútbol y esa mentalidad. Sí, Julen, sí. Bueno, estuviste muy cerca de ir a la Liga Mexicana, regresando un poquito a la Liga. Selección mexicana, un club grande en México. Sé que conoces muy bien el país porque de hecho tienes inversiones importantes allá. ¿Qué te atrae? ¿Con qué te conquistamos un poco para dar el sí para Chivas? ¿Qué fue lo que te apasionó de ese proceso largo? Recuerdo que fue casi un año, ¿te acuerdas? De varias comidas. ¿Qué fue lo que te atrapó de México, que lo conoces bien, de la Liga Mexicana y de los clubes mexicanos? Que me lo vendiste muy bien. Joder. No me hagas quedar como un vendedor. Me lo vendiste muy bien. No. Realmente me contasteis un proyecto muy interesante, muy atractivo. Un equipo histórico, con unas condiciones y unas connotaciones especiales, absolutamente, que hacen que sea un reto para cualquier entrenador, lógicamente, y que le hacen ser un club especial siempre. Y eso más que un hándicap, para mí era un acicate. Y eso me lo explicasteis muy bien, lo entendí, y lógicamente, pues posibilidad y ese interés de escucharos con mucha atención, con mucho cariño. Se cruzó también un tema personal en mi camino, que tú lo sabes bien. Oye, ¿sabes? ¿Y algún técnico que tomarías de la Liga Mexicana? El Tuca, el mismo Almeida estuvo ahí, el Turco Mohamed, que no le pudo ir bien ahí en España, el Piojo Herrera. Es argentino, ¿no? Turco Mohamed. Sí, de la Liga Mexicana, pero el Tuca también es brasileño, hecho ahí. ¿Pero qué agarrarías ahí de la Liga Mexicana, hecho ahí? ¿El Piojo te gusta? Yo creo que tiene una gran personalidad también. El Piojo es muy especial, ¿no? Yo le veo como una es una fusión del Tuca y del Vasco Aguirre. Es raro ahí el Piojo, pero... Me recuerda un poco a Javi Clemente, la época de Javi Clemente en España. Yo cuando lo veo le doy similitudes un poco por su carácter, por su manera de expresarse, ¿no? Pero seguro que todos los entrenadores mexicanos que están en la Liga Mexicana tienen nivel porque si no estarían entrenando a un nivel tan alto. Bueno, ahí está la segunda parte de la entrevista, que muy buena, por cierto. Felicidades a José Luis Higuera, una excelente entrevista con Julen Lopetegui, el actual entrenador del Sevilla, que es uno de los equipos, José Ramón, sin duda alguna, protagonistas del fútbol español. Yo creo que el Sevilla en los últimos tiempos siempre ha mostrado un carácter competitivo y ha mostrado la idea de acercarse lo más posible a los grandes españoles como el Barcelona, Madrid y Atlético de Madrid. Sí, en los últimos años ha ganado la Europa League, que es un título importante, la UEFA. Y
hablando de Julen Lopetegui, se ve que José Luis Higuera, que hizo una buena entrevista a Lopetegui, lo conoce bien porque lo quiso traer al Guadalajara y le vendió la Liga Mexicana como la mejor liga del mundo. Y lo hubiera hecho bien, José Ramón, Lo hubiera hecho bien. Yo no estoy de acuerdo con Pietrasanta. Y seguramente, yo no estoy de acuerdo con Pietrasanta de que el obstáculo eran jugadores mexicanos. ¿Por qué Lopetegui también puede dirigir y hacer jugar bien a los futbolistas mexicanos? Sí, y podía haber dirigido al Guadalajara, aunque Pietra dice que no. Lopetegui dirigió las menores de las sub-19 y sub-21 de España, los hizo campeones de Europa. Y una la hizo campeona del mundo, y dirigió a la selección española con jugadores muy jóvenes y los calificó invictos. Fue de los pocos equipos invictos para el Mundial de Rusia. Después ya sabe la historia. Lopetegui hubiera encajado, es un técnico de preparación, le fue mal en Madrid en unos cuantos partidos, la presión se le vino encima, pero conoce el futbolista mexicano, conoce a algunos técnicos que le platicaba José Luis Higuera, se ve que lo quería en el Guadalajara. Él podría haber dirigido al Guadalajara indudablemente, trabaja muy bien con los jóvenes, es un hombre que le gusta sacar jugadores de cantera y lo hace muy bien. En España lo hizo muy bien, y cuando tenía la oportunidad del Real Madrid se le vino abajo todo, y en 2 días se le vino abajo el Real Madrid, se le vino abajo la selección española. Dirigió al Madrid, pero después le fue mal, no lo pudo dirigir del todo bien, le vino una goleada del Barcelona en el campo del Barcelona 5-1, y ahí salió del Real Madrid y cayó en el Sevilla. En el Sevilla lo ha hecho muy muy bien. Son diferentes Lopetegui y Monchi. Monchi es el encargado de comprar jugadores, Lopetegui es el encargado de ponerlos a jugar. De acuerdo. Ahora vuelvo al tema, Jorge Pietrasanta, a ver, volvemos al tema ese que tú mencionabas, sobre que tú me estás diciendo que tú prefieres un entrenador hecho en México o con más recorrido en México para dirigir al conjunto del Guadalajara. Bueno, no realmente, porque Matías Almeida, que le costó trabajo al inicio a Matías, ya los logros y los títulos, esos 5 que tanto hemos hablado, fueron después a una etapa en donde Matías Almeida no parecía no cuajar como técnico del Guadalajara, y después ya todos conocemos la historia. A mí me encanta Julen Lopetegui como técnico, pero sí siento que cuesta trabajo el conocer un poquito cuál es la idea del Guadalajara, pero si también lo estuvieron buscando un año, como dice José Luis, porque sí me sorprende en ese año. Me gustaría que nos dijeras también, José Luis, en ese año, ¿quién dirigía? Si fue después de Matías entonces, porque los que dirigían, o el que haya dirigido en ese momento, en el momento en que Julen Lopetegui hubiera dicho que sí, pues hubiera ido para afuera el técnico que estaba en turno, ¿no? Sí, Pietra, realmente él era el técnico que iniciaba la temporada en lugar de Tomás Boy. Cuando habíamos tomado ciertas decisiones, por eso Tomás Boy era por 4 partidos. Teníamos el sí de Julen Lopetegui. Lamentablemente alguna situación interna no se pudo. Habíamos conseguido un buen contrato. Creo que habíamos hecho un gran trabajo como con Matías Almeida en la selección del técnico como tal. Tú mencionabas que no veías tal vez a Julen Lopetegui. Julen Lopetegui es una persona que trabaja mucho con jóvenes, como lo dijo José Ramón, y tenía un tema. Ya había dirigido a selecciones menores, con lo cual el jugador o sea, de una sola nacionalidad y joven, que se asemeja mucho. Sí, en España, correcto, pero ya tenía la experiencia de tener un equipo con un solo tipo de jugador, de una nacionalidad, y con muchos jóvenes, como el proceso de hacer la España juvenil. El proceso de hacer la España juvenil es un club formador, que exportó muchos jugadores, le daba algo muy similar a Matías Almeida en su personalidad de entrar con el jugador, la forma de llevarlo. Pero bueno, al final, lamentablemente se tenía todo, y bueno, por una situación ajena no se llevó a cabo. Creo que hubiera sido José Luis, algo muy importante. José Luis, yo te quiero preguntar a ti, porque ayer escuchábamos a Joaquín del Olmo, que fue directivo del Real Oviedo en segunda división, y escuchamos también a Javier Aguirre en su momento hablar de que en España no es que no les guste el futbolista mexicano o el fútbol mexicano, es que no nos conocen realmente en cuanto a un nivel futbolístico. No se ve la Liga MX. ¿Te costó, pero ¿sabes qué, David? Realmente eso es convencer a Lopetegui? Pero eso es una mentira, porque el mundo del fútbol hoy conoce muy bien a los jugadores, como lo mencionó Monchi. Hoy puedes ver el fútbol mexicano particularmente en muchas aplicaciones. Comercialmente no lo puedes ver, pero
hoy la gente que está inmersa en el fútbol, en la selección de futbolistas, conoce perfectamente a todos los jugadores. No, estoy de acuerdo. Yo creo que pasa por un tema de precio y de comodidad del futbolista mexicano. Al final yo lo viví estando allá, sigo yendo para allá, y es un problema así de mentalidad y de comodidad. Luego no te lo dicen mucho al aire, pero el futbolista mexicano que sale ya no tiene la misma hambre que un argentino, que un colombiano, que un ecuatoriano, que un uruguayo, ¿no? Está muy cómodo en la Liga Mexicana, se eleva mucho el precio, hay muchas complicaciones para el futbolista mexicano, no nada más todo es técnica, David, se fijan mucho en otras cosas. Estoy de acuerdo. Una parte la pueden tener, José Ramón, los directivos, y otra parte el propio futbolista, al cual también le falta mentalidad, pero el directivo cotiza muy alto al futbolista mexicano. Yo me acuerdo alguna frase por ahí de un dueño de equipo de fútbol mexicano donde decía: yo no voy a regalar nuestro trabajo, que les cueste y les tiene que costar mucho dinero. Esa es la mentalidad también que tienen la mayor parte de los dueños. Y el costo-beneficio es muy alto el costo-beneficio, lo dice Víctor Horta en otra entrevista, David. Una pausa y regresamos con más. Ya regresamos.